Eso. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Pues Buenos días. buenos días. Como les había escrito, hoy vamos a dar inicio luego ya a la clase, porque si no, no va a ser suficiente el tiempo que nos asigna el Zoom. Sin embargo, yo daré toda la clase seguidito y hasta el final lo que quede de minutos ya les pregunto si tienen dudas. Me voy a tener que ir rápido para que posteriormente ustedes puedan hacer la revisión del video ya cuando lo suba a YouTube. Sin embargo, pues bueno, esta es la parte de la introducción a SolidWorks. Entonces, ahorita yo ya tengo abierto mi programa y al menos en mi versión 2019, cada vez que lo abro, siempre me da esta ventana de inicio, en la cual nosotros vamos a poder crear nuevos documentos, en este caso de una pieza sola, de un ensamble. Para hacer un ensamble, previamente al menos tenemos que tener una pieza o de preferencia tener ya todas las piezas que van a conformar el ensamble y únicamente nosotros lo que vamos a ir agregando son relaciones de posición para llevar a cabo el ensamble. Ahora, este icono que a nosotros nos marca como dibujo, en realidad, bueno, es una terminología de SolidWorks, sin embargo, lo vamos a considerar como plano. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros, si no queremos, por ejemplo, algún nuevo documento, también podemos dar clic al botón de abrir o podemos abrir documentos recientes, ya sea que apenas se hayan creado o los cuales nosotros hayamos modificado. Entonces, por ejemplo, a mí aquí me salen al menos todos estos. Yo puedo darle aquí en ver todo para que me despliegue finalmente todos esos documentos recientes. O sobre todo en el caso cuando se está trabajando un ensamble, yo puedo irme de preferencia a abrir carpetas recientes. Es decir, yo por ejemplo aquí en donde dice colecho es referente a este documento, a este plano. Sin embargo, ahí yo guardo todas las piezas que pertenecen a este ensamble. Y de ahí ya tengo carpetas que son las que generalmente utilizo de manera más recurrente por el tipo de clases que yo doy, no nada más en la UTBT, sino también en otras universidades. Esto es con respecto a esta pantalla en donde nosotros vamos a tener ese acceso rápido. No es necesario elegir alguna de estas opciones, sin embargo, yo también puedo cerrarlo y posteriormente llevar a cabo la elección de cualquiera de estas opciones dentro del menú que ya viene establecido en SolidWorks. Porque en muchas ocasiones nosotros sin querer cerramos esta ventana y pensamos que ya no vamos a poder acceder a alguno de los recursos que nos está mostrando esta ventana. Entonces, la voy a cerrar precisamente como para poderles explicar el entorno de SolidWorks. Para empezar, si nosotros mientras no empecemos un nuevo documento de lo que sea, siempre vamos a tener al menos mostrada la paleta de los recursos de SolidWorks, en los cuales nosotros ahorita nada más vamos a hablar un poquitito de los principales, como podría ser el que tengamos la bienvenida al programa de SolidWorks, o tenemos ya, por ejemplo, algunas de las herramientas. Sin embargo, casi siempre lo que nosotros vamos a estar utilizando en esta paleta de los recursos de Solid podría ser la parte de la biblioteca, en donde nosotros podemos ocupar elementos que ya han sido creados con anterioridad por el mismo SolidWorks a través de una librería que se llama Toolbox.
Para eso, nosotros, generalmente para no tener ningún tipo de problema con la compatibilidad, con la configuración de esas piezas, por ejemplo, de un engrane, de un tornillo, de una tuerca, de una rondana, de lo que sea, nosotros casi siempre vamos a trabajar mucho mejor con estos archivos de Toolbox cuando ya tenemos creado, por ejemplo, un archivo de ensamble y de ahí ya nada más lo jalamos para que después no nos esté marcando que no se puede llevar a cabo ningún tipo de modificación en ese tipo de archivos. Y los otros generalmente es cuando ya tenemos una licencia, en este caso, por ejemplo, dentro de la comunidad de usuarios de SolidWorks, algunos van subiendo algunas piezas, las cuales nosotros podemos ocupar. Ahora, aquí también puedo tener un explorador de archivos y cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, creado un dibujo, es decir, un plano en esta paleta de visualización, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, arrastrar las vistas que hemos generado de un sólido a nuestra área de trabajo o zona de gráficos, en donde nosotros podemos elegir cuál es la vista que mejor representa a nuestra pieza y de ahí llevar a cabo las proyecciones ortogonales. Es decir, la primera que yo arrastre es la que me va a considerar, si son vistas ortogonales, es la que me va a considerar como mi vista frontal y ya de ahí yo ya obtendría las vistas laterales, superior, inferior, o por ejemplo podría obtener alguna representación como el isométrico. Y ya cuando nosotros queremos cambiar parte de la apariencia de nuestro sólido, nosotros podemos entrar en la parte de apariencias de color, las cuales me da como resultado de una librería que tiene el mismo programa de SolidWorks, dar la apariencia y colores de plásticos, metales, pintura. Hay algunos, por ejemplo, que son cerámicos, orgánicos, etcétera, etcétera, pero eso más adelante vamos a tener oportunidad de probarlo. Nosotros, si queremos algo, más bien si ya no queremos estar utilizando esta paleta, entonces lo más sencillo es dar un clic aquí en la zona del mismo programa o de gráficos, y ya con eso es más que suficiente para que se oculte. Y si nosotros requerimos nuevamente algo de esta paleta, lo único que tenemos que hacer es dar un solo clic, se vuelve a desplegar, y en el momento en el que nosotros dejamos de utilizar y volvemos a la de gráficos, se oculta. Si queremos que se quede anclado, entonces utilizamos esta tachuelita y ya, aunque yo dé clics ahorita en la zona de gráficos o área de trabajo, no se me va a regresar o ocultar esa paleta. Entonces le quito ahorita la tachuela y ya lo puedo inclusive dejar con un menor tamaño, sobre todo para que esté al menos mostrado una partecita, o ya simplemente ya está listo como para que nosotros lo podamos ocultar. Ahora, en la parte superior nosotros vamos a tener el archivo. Yo, por ejemplo, déjenme quitarlo. Casi siempre lo que yo hago es dejarlo visible. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros necesitamos algo de este menú. Sin embargo, tiene la funcionalidad por default de siempre estar oculto. Entonces yo lo que hago es simplemente nada más dejarle en la tachuela de aquí de SolidWorks. Ahora, dependiendo de la versión que ustedes hayan instalado, yo que tengo la 2019, no me acuerdo si es a partir de la 2016 o 2017, la verdad ahorita no recuerdo a partir de qué año, pero por ejemplo cuando nosotros tenemos versiones anteriores, cuando nos vamos aquí a los recursos de SolidWorks a la casita, dentro de las opciones que nos brindaban, nos aparecían los tutoriales del mismo programa. En este caso, ya a partir más o menos de ese año del 2016-2017, hasta versiones más recientes, nos aparecen los tutoriales justo a un lado donde tenemos el signo de interrogación de ayuda, desplegamos, y entonces ahí es donde podemos acceder a esos tutoriales de SolidWorks. Ahorita, por ejemplo, le voy a dar clic únicamente para que se den una idea de cómo podrían lucir. Denme tantitito. Ya está. Entonces, cuando nosotros apenas vamos a iniciar y no sabemos nada,
lo ideal es, cambia dependiendo de la versión del año, pero generalmente tiene un nombre muy similar, empezar a trabajar. Entonces, cuando se dan las clases presenciales ahí en la UTBT, generalmente lo que se decide es de que ustedes lleven a cabo cierto número de tutoriales que trae el mismo programa. Por lo mismo de que están relativamente muy bien elaborados. ¿Por qué digo relativamente? Porque hay algunos casos en donde sí se saltan unos pasos que cuando uno no tiene la experiencia o que ya haya utilizado anteriormente SolidWorks, generalmente se dificulta un poquitito nada más el poder obtener ciertas operaciones. En realidad no es que sean imposibles, sin embargo, sobre todo esta que nos marca que tiene un tiempo aproximado de 1 hora, es la que con la que debemos de comenzar y es la que generalmente se atoran demasiado cuando no habían experimentado el haber utilizado algún programa de CAD. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos la parte de técnicas básicas en las cuales ya podemos llevar a cabo el aprendizaje de ir siguiendo estos tutoriales, pero el aprendizaje de varias de las operaciones que se consideran, al menos para el mismo programa de SolidWorks, como las básicas. Ya después tenemos las avanzadas que si no tienen los conocimientos previos de las básicas, difícilmente las van a poder llevar a cabo. También tenemos otras de herramientas de productividad y así. El chiste es de que nosotros podemos aprender bastante del mismo programa sin necesidad de ayuda externa, ya sea por parte de un profesor o ya sea porque nosotros lo estamos investigando, a lo mejor ese tutorial en internet o pagamos algún curso. Ahora, ¿qué más vamos a tener justo aquí arriba? Pues, por ejemplo, tenemos nuevamente lo de la bienvenida a SolidWorks. Tenemos para poder crear un nuevo archivo. En el momento en el que yo le doy clic aquí, me van a aparecer las mismas opciones de pieza, ensamble, dibujo. O yo puedo abrir algún archivo en particular, dándole la ubicación o dándole que me examine los documentos recientes. Era lo que les decía. Es muy similar a la ventana de bienvenida que nos aparece justo cuando abrimos el programa de SolidWorks. Ahora, para conocer el resto de la paleta que siempre aparece del lado izquierdo o del cintillo de operaciones, es necesario ahí sí ya poder iniciar un nuevo documento. En este caso, lo que vamos a ver el día de hoy es únicamente la parte de un documento de ensamble. Posteriormente se verá lo de los documentos, perdón, un documento de pieza. Y posteriormente veremos el de ensamble y el de dibujo. Ahora, antes de poder iniciar, yo lo que les tengo que decir es, esta parte, el área de trabajo o zona de gráficos, al momento de que yo abra un nuevo documento, va a desaparecer, por ejemplo, el nombre de SolidWorks y el año. Sin embargo, nosotros podemos minimizar, expandir o cerrar completamente un archivo y va a volver a aparecer esta pantallita. Ahora, ustedes, para los que ya instalaron el programa, se pudieron dar cuenta que si son versiones muy recientes de SolidWorks y la computadora no es nueva ni tiene muchas capacidades, entonces yo creo que experimentaron un retraso entre 3 minutos y hay algunas personas que luego se tardan, así lo he visto con los alumnos, entre 15 a 20 minutos para que les pueda abrir el programa. Eso es cuando ya de plano las computadoras ya están muy, pero muy limitadas en sus características y en el procesador y si es que no tienen una tarjeta extra de video. Para lo cual, en el manejo de SolidWorks, yo lo que les recomiendo mucho, si es una laptop, de preferencia consíganse un mouse externo. Y ese mouse que tenga, por ejemplo, la ruedita que se le llama el scroll, y con eso va a ser más que suficiente para que ustedes puedan tener una mejor experiencia con el uso del programa. Ahora, cuando son, o sea, si tienen las posibilidades también entre elegir computadoras porque apenas la van a adquirir o ya más adelante, yo les recomendaría también el tamaño, que se fueran por un lado por el tamaño de pantalla
para no tener que estar trabajando con demasiado zoom, estarse recorriendo, etcétera, etcétera. Ahí es cuando a lo mejor a partir de unas 14 y cacho o 15 pulgadas para arriba, siempre van a tener una mejor experiencia. La otra es, si también van a tener la oportunidad de comprarse una computadora más adelante, elijan una que tenga una tarjeta extra o externa de video. En mi caso, yo tengo de la marca NVIDIA GeForce. Ahí, por ejemplo, lo que yo he observado en computadoras que son de características muy similares en cuestión del procesador, de la memoria RAM, todo muy similar, pero la diferencia es que si tienen o no la tarjeta externa de video, es de que siempre hay un retraso para que responda el programa porque consume demasiados recursos gráficos, el programa de SolidWorks. Entonces es muy recomendable el que ustedes pudieran tener una computadora, les digo, cuando ya tengan la posibilidad, que cuente con una tarjeta de video externa. Y si ustedes quieren saber algo más en particular del programa de SolidWorks con respecto a qué características les conviene dependiendo de la versión, yo les recomiendo que en la misma página de SolidWorks ustedes pueden investigar precisamente cuáles son inclusive los procesadores que el mismo SolidWorks recomienda para que posteriormente ustedes puedan dar de alta que la previsualización en los sólidos que ustedes al momento de estar trabajando sean muy similares al renderizado, porque si nosotros cambiamos las apariencias de color o de material en esta sección, nosotros podemos pensar que los colores se ven como que un poco apagados y que la paleta no es muy amplia. Sin embargo, podríamos tener sí muchas texturas si tenemos algún procesador del cual al menos sea compatible y recomiende el mismo programa de SolidWorks. Ahora, sin más preámbulo, vamos a iniciar con un archivo nuevo de pieza. Yo puedo utilizar las teclas de atajo como lo dice el programa, que es control y la tecla N al mismo tiempo, o primero control y después N sin haber soltado control, o simplemente despliego aquí y le pongo en nuevo. ¿Cuál es la otra forma? También me puedo ir a archivo, nuevo. O sea, hay varias formas de poder entrar. Ahorita yo le voy a dar clic aquí en este de nuevo y es muy similar a lo que me había aparecido en la ventana de bienvenida. Aquí yo lo único que tengo que elegir es el de pieza y le voy a dar en aceptar. Posteriormente de que yo ya le dé a aceptar, dependiendo de la máquina, puede tardarse también unos cuantos segundos, máximo, yo creo que un minuto en poderse cargar el archivo nuevo de pieza. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Que ya que está abierto el archivo de pieza, en la parte inferior yo voy a tener algunas pestañas que posteriormente tendría yo que ver con ustedes. En este caso, el que vamos a estar utilizando únicamente ahorita va a ser la parte de modelo, pero yo tengo algunos otros que en este caso ya para mitad del curso o ya casi para finales, tendremos que tener una práctica de algo que se denomina estudio de movimiento, que es bajo la herramienta del mismo SolidWorks que se llama motion o movimiento. Entonces ahí es donde nosotros para un ensamble podemos hacer que no permanezca estático, sino las piezas que podrían tener movimiento relativo entre ellas puedan puedan interactuar en el movimiento. Es decir, yo llevo a cabo un ensamblaje de un engranaje, perdón, y que yo nada más al otorgarle movimiento a un solo de los engranes que tenga contacto con otro, por ejemplo, un piñón y un engrane, si yo le doy movimiento al piñón, el engrane en automático también va a girar, pero no porque yo lo mueva con el mouse, sino que ya lo podemos programar para que sí tenga ese movimiento. Y de ahí yo puedo animar inclusive para otras tantas cosas, pero pues bueno, nada más eso es lo que vamos a tener aquí en la parte inferior. Ahora, en el momento en el que ya está abierto esos archivos o que creamos un nuevo archivo, aparece en automático tanto un cintillo, que es el que se encuentra aquí en la parte
superior, pero justo debajo de el menú. Y tenemos una paleta izquierda. Esa paleta inclusive yo la puedo colocar en otro lado dependiendo de si todavía tengo un monitor, por ejemplo, de los que son más cuadrados, pero en la actualidad como los monitores ya prácticamente todos tienen el formato rectangular, pues ahí es donde yo ya tal vez me convenga tener algo muy similar a lo que yo tengo mostrado en pantalla, que es el que viene por default. En el lado izquierdo, este Feature Manager, esta paleta en la cual ahorita vamos a ver algunas de las funcionalidades, pero les puedo explicar que aquí por default nos van a aparecer los tres planos principales, que es el de alzado, planta y vista lateral. Es top, front y no me acuerdo si es lateral view, algo así en inglés. Todo depende de cómo hayan instalado ustedes el SolidWorks en su computadora. Aquí yo puedo inclusive asignar material a mi pieza y puedo tener un historial, pero ese historial no va a ser de muchas acciones. Y por último tengo esta parte del origen. Este es el que va a aparecer por default para el de pieza. Sin embargo, cada vez que nosotros llevemos a cabo una acción, nos va a remitir en automático a esta otra pestaña que se llama el gestor de propiedades en español o nada más propiedades como aparece aquí. Sin embargo, en inglés y en muchos de los tutoriales ustedes van a escuchar que es el Property Manager. En este caso, el gestor de diseño, si no aparece con ese nombre, en general va a aparecer como Future Manager. Y de ahí, estos dos son los que generalmente nada más vamos a estar utilizando para este curso. Sin embargo, voy a tener otros tantos, por ejemplo, para el gestor de lo de las apariencias. Y ya cuando tengo instalado la parte de CAM, voy a tener estas tres últimas pestañitas que tiene que ver únicamente con la parte de CAM, tanto para la parte de operaciones, el de las herramientas, o el de los rasgos que se pueden mecanizar a través del conocimiento de las geometrías que nosotros generamos previamente en la parte de CAD. Ahora, en la parte superior, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Una serie de opciones en este cintillo en los cuales nosotros vamos a empezar casi siempre por el croquis. ¿Por qué? Porque nosotros en la de operaciones, que ya sería el trabajo como un sólido, únicamente vamos a tener habilitados dos opciones, el cual es el extruir, saliente base, y para lo de los sólidos de revolución. Sin embargo, en este, aunque yo los active, lo que me va a pedir primero es elegir un plano y empezar a hacer un croquis, por lo cual siempre es conveniente iniciar a través de un croquis. Ahora, dependiendo de el tipo de operación, digo, de herramienta en el croquis o de las operaciones de aquí, cada vez que nosotros estamos trabajando con algo, como les decía, en el Property Manager va a ir cambiando y nos va a dar más opciones de la que podríamos tener en la parte superior en el cintillo. Es decir, sobre todo para la parte de la configuración de cada una de esas herramientas de dibujo o de las operaciones con los sólidos. Y ya de ahí nosotros, esto era lo que les decía hace rato, podemos minimizar, podemos restaurar o podemos cerrar. Generalmente las personas se equivocan y cuando quieren cerrar una pieza le dan en cerrar en el de hasta acá arriba y lo que hacen es cerrar todo el programa. Y entonces si su computadora es lenta, van a tardar otra vez la misma cantidad de minutos en que se les vuelva a abrir el programa. Por eso es muy importante el que ustedes tengan plena conciencia de que estos son los controles que le pertenecen únicamente a ese menú o archivo. Cuando yo ya tengo varias piezas hechas y abiertas, yo puedo navegar con estas iconitos, perdón, para desplazarme entre las diferentes piezas o documentos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque generalmente en mi barra de tareas yo voy a tener que, déjenme quitar esto, que si tengo abierto más de un archivo de SolidWorks, se va a hacer una cascada en la parte de la barra de tareas. Sin embargo, tiene una particularidad, al menos en todas las versiones que yo he utilizado de SolidWorks, que luego no siempre hace caso. Imagínense que aquí yo tuviera tres ventanas abiertas.
le doy clic al de la izquierda o le doy clic al de en medio y como que no responden cuando hay otra ya abierta. Y eso hay veces de que le estamos pique y pique y no nos deja, entonces lo mejor es también intercambiarnos entre las pantallas, aquí como les estoy mostrando. Ya que ahorita les mostré muchos, y ya cuando perdón, se abre un archivo nuevo de lo que sea, el menú también crece, ¿no? Entonces ahí hace ratito nada más teníamos lo de archivo, creo que ventana y lo de ayuda, no recuerdo muy bien, pero también ese menú va a irse abriendo. Entonces ahorita ya conocimos el ambiente del programa. Ah, cierto, se me olvidaba. Tengo también controles. Por ejemplo, a mí me gusta sobre todo trabajar con la tecla de acceso rápido, que nada más es la letra F, no necesita ni el Alt, ni el Control, ni el Shift, es únicamente la tecla F, lo cual, si nosotros no tenemos mucha experiencia, se nos hizo muy grande o muy chica la pieza o el croquis, con esa se ajusta al tamaño de la pantalla. Yo con este de Zoom Encuadre, lo que tengo que hacer es previamente dar un clic, seleccionar un área que va a ser marcada a través de un rectángulo y eso es lo único que se va a hacer el acercamiento. Esta de acá es cuando nosotros llevamos a cabo un corte de la pieza para poder visualizarlo. En esta es la orientación, pero sobre todo cuando ya nosotros vamos a, déjenme girarlo tantitito, control C, para que podamos ver que dependiendo del plano que nosotros hayamos utilizado para dibujar primero un croquis y después convertirlo en sólido, pero yo puedo utilizar de los planos principales que son los que aparecen acá, posteriormente yo puedo elegir el tipo de vista que yo quiero o perspectiva que yo quiero mostrar o visualizar. Entonces, por ejemplo, acá tengo la vista frontal, en este caso sería la superior, la lateral derecha, en este es la lateral izquierda, la posterior y la inferior. ¿Por qué vienen separados estos? Porque como tal, para poder seleccionarlo, yo tendría previamente que haberle dado vuelta a este cubito para poderlo seleccionar. Y ya después yo puedo elegir que cuando ya esté el trabajo en sólido, lo vea como un sólido donde se le marquen los contornos o aristas, que no se le marquen, que sea en vista de alambre, como se conoce en otros programas de CAD, que en este caso es sin líneas ocultas, que me muestre las líneas ocultas para tener una mejor idea, sobre todo cuando tienen perforaciones o cambios de relieves nuestras piezas, o que esas líneas ocultas estén como no línea discontinua, sino una línea continua y gruesa. Y ya aquí yo puedo ocultar o visualizar muchos de los elementos. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Yo puedo asignar colores o apariencias también desde este punto. Bueno, ahora sí, me regreso a la parte del Feature Manager o gestor de diseño. Y ahí yo ahorita voy a elegir un plano. En este caso va a ser el plano de planta. Sin mover el puntero del mouse, generalmente cuando estoy dando una clase en línea, no importa si es Zoom, si es Meet, si es Teams, generalmente no sale que se despliega una nueva ventana. No sé si este sea el caso, pero justo en donde yo tengo la palabra planta, en la parte superior, ahorita me desplegó un menú, el cual trae una serie de iconos como para crear un croquis ahí, poder mostrarlo, poder ampliar la sección o hacerlo normal ante nuestra vista. Si es que no aparece, pues bueno, eso ya lo tendrán que probar ustedes. Les digo, generalmente en una videollamada, no sé por qué tiene ese problema que ventanas emergentes no aparecen. En este caso, yo voy a crear un nuevo croquis sobre el plano de planta. Al darle clic, en automático me lo acomoda en vista normal y me genera la ubicación de mi origen a través de flechas rojas. Ahí cuando nosotros ya iniciamos un croquis, no importa en qué cintillo estuviéramos, generalmente nos lleva a la parte de croquis en donde yo tengo muchas herramientas, me puedo salir en esta parte del croquis
o lo puedo hacer desde los iconos que también tengo en la esquina superior derecha, dentro del área de trabajo o zona de gráficos, para salirme del croquis, o de plano, ya nada más si hice una modificación que no me conviene, con el tache ya me puedo salir sin que lleve a cabo esas modificaciones, porque en este de salir es todo lo que yo haya trabajado o modificado, ya me lo guarda. Ahora, si su computadora también es muy lenta o viejita, lo que les recomiendo mucho es que ustedes este, estén guardando el archivo con una frecuencia relativamente de unos 2, 3 minutos, porque si utilizan alguna operación que alente su máquina, generalmente se les cierra. Entonces, lo único que les voy a mostrar para el día de hoy es de las herramientas para croquisar, de las más usuales. Posteriormente vamos a ver algunas otras. En este caso va a ser el comando de línea, que yo también puedo acceder con la tecla de acceso rápido de la letra L. Profe, Dígame. para mostrar los tres planos, el de alzado, planta y vista lateral, es que yo había visto un video y bueno, yo ya había hecho una pieza, pero no me acuerdo cómo se mostraban los tres planos. En esta parte yo en el ojito despliego y ahí le puedo poner ocultar o mostrar los planos primarios. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, ahorita yo los tengo ocultos porque, bueno, lo voy a activar y me va a mostrar los otros dos planos, el alzado y el de vista lateral, y me van a estorbar para mi dibujo, entonces los voy a ocultar nuevamente. Y entonces aquí ya con el comando de línea yo puedo pintar líneas en donde yo quiera. Me da un estimado, por ejemplo, de cuánto puede ser la longitud de las líneas, pero sobre todo de lo más práctico es cuando esa línea es completamente horizontal. Me marca un recuadro amarillo con una línea horizontal en el centro, o yo puedo hacer líneas completamente verticales, que de igual manera el puntero del mouse o cursor también se pone en forma vertical. Para poderme salir de ese comando, yo lo único que tengo que hacer es apachurrar la tecla de Escape o Escape en español, y ya con eso ya está dibujado. Si yo doy clic y encierro todo lo dibujado, puedo inclusive también, quedan todas esas líneas seleccionadas y las puedo borrar. De igual manera, yo puedo utilizar, por ejemplo, el origen, y ya con eso me va a ayudar mucho para no tener que estar dando alguna ubicación de la línea para poder dejar completamente bien definido. Y algo también interesante es que, por ejemplo, si yo quisiera hacer la construcción de un triángulo, en este caso de un isósceles, por ejemplo, voy a dejarlo más corto, pero yo sé que el isósceles a fuerzas tiene que quedar justo a la mitad de la línea, y nos salen puntos de control de las líneas dibujadas, en este caso los extremos o de la parte superior, ¿no? Depende de la línea, el punto medio de la línea. Entonces yo, por ejemplo, ahorita voy a utilizar el punto medio y ahí ya únicamente cierro, y yo sé que las longitudes de las líneas superiores van a ser exactamente las mismas, inclusive van a tener el mismo ángulo. Voy a hacer uso ahora de la herramienta, por ejemplo, de círculo. Lo selecciono. Puedo también nuevamente iniciar desde el origen. Puedo hacerlo en otro tamaño, por fuera del origen, etcétera, etcétera. En la de línea se me olvidó decirles que, por ejemplo, también yo tengo una que se denomina constructiva, la cual es nada más una línea de referencia, por ejemplo, aquí para unir cada uno de estos centros. Pero eso, a final de cuentas, cuando yo lo convierta en sólido, no me va a ayudar o perjudicar, ¿sale? Y en el caso cuando yo tengo que hacer dibujos con cierta simetría, yo tengo una línea de punto medio que creo que apareció a partir de la versión 2017 o 2018, en la cual, por ejemplo, ahorita voy a ocupar el mismo origen, y lo único que yo hago es llevar el puntero del mouse a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, lo que sea, y del otro lado se va a hacer la línea de exactamente el mismo tamaño. Entonces eso también es una gran ventaja para algunos dibujos. ¿Qué más de las herramientas?
Bueno, con el scroll, que es la ruedita, si yo nada más la giro hacia arriba o hacia abajo, yo tengo el acceso al zoom in o zoom out, es decir, acercamiento o alejamiento. Y en la parte de rectángulo, ahí ahorita nada más voy a mencionar los dos primeros, para otros dibujos yo mencionaré los otros, pero simplemente yo puedo hacer rectángulos en donde todas las líneas estén referenciadas, es decir, en pares, dos horizontales, dos verticales, y que yo, el primer clic es justo en donde voy a comenzar ese rectángulo, el segundo clic me determina la longitud y altura, o por ejemplo, cuando es un rectángulo desde centro, ese por ejemplo me conviene sobre todo cuando tengo el origen, y el primer clic sería justo el centro de todo el rectángulo, el segundo clic yo ya determino también altura y longitud, pero justo a las mitades. Y de ahí tengo otros tipos de rectángulo, también tengo arcos, en este caso yo tengo tres tipos de arcos, el de arco centro extremos, arco tangente y arco tres puntos. Voy a utilizar ahorita el de arco centro extremos, que es lo primero que tengo que hacer. Tengo una ayuda visual en mi paleta del Property Manager, en el cual me está diciendo el primer clic es el centro, el segundo clic es uno de los extremos de mi arco y el tercero yo ya podría marcar la longitud. Si no sale, por ejemplo, en la parte de arriba, como ahorita yo estoy haciendo, le tienen que dar la vuelta y ya con eso les puede quedar, espérenme tantitito, oh, ahí está, el arco como ustedes deseen. O puedo utilizar, por ejemplo, el arco tangente, que yo necesitaría tener un extremo ya sea de una línea recta o de alguna curva, para que el arco que yo vaya a dibujar siempre sea tangente a la línea, al extremo de la línea que ya previamente haya estado dibujado. También tengo el arco de, en este caso, de tres puntos, en el cual yo inicio con un extremo, el otro extremo, y posteriormente yo ya doy qué tan curveado o el radio quiero de ese arco. Y en sí estas son las herramientas más básicas que ustedes van a tener. Ahora, como ejercicio, que no es para calificar, pero sí les voy a pedir, es de que ustedes lleven a cabo, déjenme pasar, les voy a subir como material esta imagen, tiene las medidas. En este caso, los vamos a considerar que son en milímetros. Para los que no tienen el programa, lo tendrán que hacer con escuadras y compás, en donde yo ya les había dado el análisis en una clase previa, de que, por ejemplo, estas son horizontales, estas son verticales. Vamos a hacer que sean curvas tangentes y tendrán que construir tiene su chiste hasta, por ejemplo, para la lectura. Esta línea vertical con respecto a esta otra, aquí yo ya tengo la medida de separación, 10.8, y no tengo las medidas de todas las líneas. Por ejemplo, no tengo la longitud de esta vertical. Entonces, ustedes a través de ir construyendo, sí, en vertical, horizontal en las líneas, en hacer uso de arcos, podrían construir esta figura. Por ejemplo, yo les diría que a lo mejor vale la pena el que ustedes consideren que el origen está únicamente en cualquiera de los vértices o intersecciones de líneas rectas, como por ejemplo, yo podría iniciar en esta esquina, déjenme 18 y 99. Déjenme borrar todo esto, nada más para que se den una idea, y ustedes ya lo llevan a cabo. Entonces, comando de línea, por ejemplo, voy a iniciar ahorita hacia arriba, voy a empezar otra vez una línea para acá, y lo único que yo me tengo que fijar es que en la parte inferior, eso se me olvidó decirles, las unidades previamente estén seleccionado milímetro, gramo, segundo. En este caso, con el de cota inteligente, yo lo que voy a tener que hacer es seleccionar esa herramienta en el cintillo de croquis y únicamente, por ejemplo, poner que era 9.9, lo escribo con el teclado, le doy Enter, eso ya es más que suficiente. En este caso, toco la línea, llevo el puntero del mouse a un lado y le tengo que dar que mide 18. Con esto ya llevo una parte nada más construida. Voy a subir estos 4.2 y posteriormente voy a hacer un arco de 5. Entonces, nuevamente con mi comando de línea, dibujo la línea,
Posteriormente me va a convenir dejarla ya de una vez del tamaño, es de 4.2. Posterior elijo el de arco, pero en este caso tangente. Este es mi extremo. Espérenme tantitito. Ay, Chihuahua. Ahí está. Suponiendo que ya quede. Y lo edito para que mida 5 milímetros el radio. Y así yo puedo seguir con mi figura.